Te damos la más cordial bienvenida, Norma. Estamos muy contentas, sobre todo Luz y yo, de que estés acompañándonos, nosotros como parte de la Comisión de Derecho Administrativo y con el apoyo de Educación Continua de la Barra, que nos pidió estar haciendo este tipo de eventos con esta óptica, el que nos puedas estar acompañando. Sé que, bueno, además de que estás muy ocupada dando muchas ponencias, este es un tema que te interesa muchísimo y creo que podemos ayudarte también a estos conceptos, poderlos pues diseminar entre más personas, porque lo que sí hay es mucho desconocimiento. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, voy a hacer la presentación de tu semblanza. Te conocemos muy bien, Norma Pimentel, porque además de ser una comprometida barrista, participas activamente en todos los eventos de la barra y has estado muy vinculada con el capítulo de Puebla de nuestra barra también. Eh, eh, Norma tiene una estancia de postdoctorado en la Universidad Popular del Estado de Puebla, es doctora en Derecho cum laude de la Benemérita Universidad de Puebla, tiene una maestría en Derecho Empresarial y Fiscal y una licenciatura en Derecho en la Universidad de las Américas. También tiene una maestría en Derecho Electoral. Los temas que más le gustan a Norma son de perspectiva de género, prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres, diseño e implementación de políticas públicas transversales con perspectiva de género, derechos humanos, derecho administrativo, constitucional y municipal, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Ha tenido varios cargos en el sector público, en la Secretaría para la Igualdad y Sustantiva de Género, subcontralora de Obra Pública y Servicios en Puebla, coordinadora de los sistemas a favor de las mujeres también en Puebla, contralora municipal, comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, y es también consultora y catedrática en diversas licenciaturas y posgrados. Es autora de diversos libros y sobre todo es una apasionada de todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Entonces te damos una cordial bienvenida. Lucy, no sé si quieras comentar algo para Norma. Bueno, no, nada, muchas gracias, Norma, por la oportunidad de escucharte. O sea, la verdad es que con el tiempo y de un tiempo para acá, el tema afortunadamente se ha vuelto más importante, aunque le falta un montón. Entonces estoy encantada de oírte. Sí, adelante, Norma. Sabemos que traes una presentación para nosotros. La vamos a ver y escuchar con atención. Pues muchísimas gracias, gracias querida Silvia, muchísimas gracias también Lucía, y bueno, a mí me da muchísimo gusto poder estar platicando con ustedes esta tarde de un tema que de pronto parece como un tanto lejano, porque en general cuando hablamos de perspectiva de género sigue siendo todavía como ¿y eso con qué va? Y eso qué tiene que ver sobre todo con el derecho y más con el derecho administrativo. Y pues yo quise iniciar esta tarde con una pequeña reflexión por varias razones. Michelle Bachelet, además de que ha sido pues una lideresa a nivel internacional, quien obviamente pues fue presidenta de Chile, hoy es alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y cuando nosotros queremos empezar a hablar de perspectiva de género, no podemos dejar a un lado uno de los casos más emblemáticos que llegaron a nuestro país, y ahí es donde vamos a empezar el hilo conductor de cómo llega, en qué momento llega la responsabilidad a los niveles municipales de incorporar presupuestos con perspectiva de género. Pero quise iniciar con esta frase que no le voy a dar lectura textual, porque más bien quiero platicarles un poquito de dónde sale esta frase. Este es el mensaje que ella acompaña al último análisis, porque pues sabemos que existe este desafortunado caso algodonero o las muertas de Juárez, coloquialmente conocido, y que a razón de esto, pues México tiene que realizar una serie de modificaciones de índole normativas. Pero no solo eso, hablando un poco a detalle de este asunto, tuvimos como país esta condición pues un tanto complicada,
porque por supuesto que cuando esta resolución o cuando este procedimiento inicia por ahí de 2001, pues en México ya teníamos antecedentes de condiciones flagrantes de violación en materia de derechos humanos. Todavía no había llegado la resolución del caso Radilla Pacheco, pero ya estaba precisamente cocinándose en la Comisión también Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ya había un contexto que hacía o que colocaba a nuestro país con una complicación, con una complejidad y sí, la verdad es con una cierta indiferencia a las violaciones en materia de derechos humanos. Para Naciones Unidas, mujeres, cualquier condición que vulnere, que transgreda nuestros derechos de las mujeres, las niñas, las adolescentes, se considera per se una violación a los derechos humanos. Y entonces este es el mensaje que ella acompaña en la última revisión, donde precisamente pues ya después del último juicio que tiene que iniciar ya directamente la comisión contra el Estado mexicano por el incumplimiento que estaba teniendo nuestro país a la primera resolución, pues bueno, ella lo acompaña y deja este mensaje que creo que es el más importante. ¿Por qué hablar de perspectiva de género? Porque a nuestro país, cuando le llega esta sentencia del caso algodonero y después de esta sentencia se empieza a hablar de un término jurídico que es el feminicidio y que básicamente de feminicidio después importamos una figura jurídica que son las alertas de violencia de género contra mujeres, porque además esa acción afirmativa surge desafortunadamente en nuestro país y ahora se materializa en otros territorios, pues quedó de vista algo. Quedó de vista pues no solamente estos hechos, donde yo sí quiero nombrarlas porque dicen que lo que no se nombra es como si no hubiera ocurrido. El caso específico de las muertas de Juárez se representa siempre con cruces rosas y siempre que vamos a hablar de un concepto de feminicidio vemos muchas cruces rosas alrededor de, pero todo surgió por 3 mujeres. Una de ellas se llamaba Claudia Ivette González, otra era Esmeralda Herrera Monreal y la tercera Laura Berenice Ramos Monarrés. Decir que las 3, la más grande tenía 20 años y la más joven tenía 15. Decir que las 3, una de ellas trabajaba en un hogar, era pues una joven que se dedicaba a el aseo en un hogar y las otras 2 jóvenes trabajaban en estos entornos de las maquiladoras. Pues allá en Ciudad Juárez. Y decir que precisamente la evolución jurídica de caso algodonero se va dando muy a la par de lo que vamos a platicar hoy de estos presupuestos con perspectiva de género, porque si bien la resolución como tal final que llega el 16 de noviembre de 2009 a nuestro país y que bueno, tiene que pasar por este proceso para incorporarse, ya traía antecedentes porque precisamente en el año de 2002, cuando a México se le notifica que dado que en el estado, primero en el municipio, luego en el estado y después a nivel nacional, ninguna autoridad había podido atender, o sea, ni siquiera se recibieron las denuncias, se encontraron los cuerpos, ellas fueron pues declaradas mujeres desaparecidas, aparecieron los cuerpos obviamente mostraban signos de laceraciones, de extrema violencia sexual, pero además de una manera en la que se habían manipulado, donde ya muertas se les desprovía de esta dignidad elemental que todo cadáver debiera de tener. Entonces, esta indignación que mueve a sus familiares y a su comunidad, y más que ninguna instancia de ningún nivel pues se involucró para investigar a fondo y esclarecer estos hechos, motiva a que en marzo de 2002 iniciaran un proceso de nivel internacional. Y una vez que inician este proceso a nivel internacional, bueno, pues obviamente la Comisión Interamericana le empieza a notificar a México y México trata de empezar a realizar algunas acciones y por eso pues vamos a ver cómo llega precisamente el tema de presupuestos con perspectiva de México a volverse materializable después precisamente de esta resolución de caso algodonero.
Y es que entonces, a la par, como les decía yo, antes de que llegara la sentencia, pues en el año de 2006, precisamente como la Comisión Interamericana le decía a nuestro país que tenía que ir cumpliendo con ciertas condiciones y México parcialmente iba dando cumplimiento, lo que sí se alcanza es que a partir de 2006 tuviéramos esto, una ley general de igualdad entre mujeres y hombres. Y en esta ley, que es pues reglamentaria del artículo 4 de nuestra Constitución, se establece una responsabilidad que yo creo que no tendría que venir en esta ley. ¿Por qué? Porque la responsabilidad era meramente económica y una responsabilidad económica sabemos que el lugar al que debiera de aterrizar pues es la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria o en su caso de manera directa el presupuesto de egresos de la Federación. Pero insisto, esto no era porque México tuviera como un interés o una voluntad de hablar de estos temas. Esto era porque México estaba tratando de hacer de cumplir ciertas acciones y con eso ver en qué medida la Comisión Interamericana no dictaba una resolución del nivel que eventualmente tuvo que terminar por hacerlo. Y entonces, como se da la creación durante el ejercicio fiscal de 2006 de esta ley, y en esta se habla ya de presupuestos asignados desde el nivel federal para cumplir con una política nacional en materia de igualdad, obviamente todavía no se hablaba ni de la participación de las entidades federativas, ni mucho menos de los municipios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, tenía nuestro país antes de esto ya en el presupuesto de egresos de la Federación los fondos que les estoy mencionando. Eran los únicos fondos que en 2006 pudiésemos pensar que eran como un antecedente de hablar de perspectiva de género, aunque en realidad tenían más un corte de cierta manera asistencialista. Uno era en materia, por ejemplo, de mujeres campesinas, otros para la micro participación de las mujeres rurales, otras para las microempresarias y bueno, una sí en lo específico para niñas, niños y mujeres en condición de maltrato. Todavía ni siquiera nos atrevíamos a decir de violencia, pero veamos las cifras. Estamos hablando de 6,000 millones, de 123,000 millones, cuando el presupuesto de egresos es de 1,973,000 millones de pesos, es decir, la representatividad era muy baja. Sin embargo, con esta reforma que tuvo que ocurrir, bueno, pues tuvo que venir una ampliación presupuestal que en ese ejercicio fiscal se manejó a través del anexo 19.g y que lo que hizo fue incorporar precisamente acciones con ciertas unidades responsables, dado que llegaba a nuestro país pues una nueva ley, esta ley de igualdad entre mujeres y hombres. Y no me voy a detener mucho, pero con calma luego ustedes le pueden echar ojo a cada una de las asignaciones. La verdad es que en su mayoría estas primeras asignaciones tenían un enfoque de capacitación, de formación, si pudiéramos pensar de sensibilización, sobre todo al funcionariado de nivel federal. Por ahí hay una que me llama la atención, que es la primera vez en la que se habla de programas de apoyo a refugios para mujeres, porque hay un tema muy complicado. En general, al Estado, a nuestro país, le ha costado mucho trabajo crear sus propios refugios. Y aquí lo que se hizo fue dar una asignación, creo que muy pequeña, tan solo 42 millones, pues estamos hablando del presupuesto federal, para que a través de la Secretaría de Salud, bueno, se les dieran apoyos a aquellos refugios, obviamente que estaban desde sociedad civil, dando acompañamiento a algún tema vinculado con salud reproductiva. Y bueno, fuera de eso, tenemos también por ahí algo interesante, un Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que también viene en la Secretaría de Salud, y la construcción de unos hospitales que estaban enfocados a temas de atención a salud de las mujeres, y este es el que me interesa mucho. Por supuesto, en México ya se sabía, aunque todavía no tendríamos todas y todos el contexto de hasta dónde tendría implicación la resolución de caso algodonero. Por supuesto que ya se sabía que el conflicto por el que nuestro país iba a hablar de los temas de género era por los incrementos que se estaban dando en materia de violencia en contra de niñas y mujeres. Para que nada más nos hagamos una idea, en esta época ni siquiera teníamos como ahora que el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional desagrega.
Ay, ¿se perdió la voz? Sí, no te escuchamos. Algo pasó con tu micrófono, ¿no? Sí. No, todavía no. ¿Cuál es el, Sí. digo, cuál es Dice el que caso algodonero, eh? ¿El de ahorita, las muertas de Juárez? sí, el campo algodonero. Ya lo busqué en Google. Oye, ¿sabes qué está bien interesante? Digo, a reserva de que ahorita venga que está buena la historia. Yo sí me acuerdo de todo lo que era el tema de violencia. Así, eso lo tengo claro en el gobierno federal, pero Sí, todo lo demás no. ¿Ya entró? en eso está. Ah, ok. Sí, Sí, no te preocupes. Perdonen, chicos, hay un tema con nuestra expositora ahorita regresa con nosotros. sí, denos unos momentos para que se puedan conectar. Ay, Y eso que hicimos pruebas antes de que entrara todo el mundo para que estuviera bien el... ella tiene mute en su Sí, micrófono. sí, tú sigues teniendo mute, Norma. Sí, sí, aquí te esperamos. Sí, una disculpa, ahorita se van a componer estas cuestiones tecnológicas, así nos pasa con la tecnología a veces. Alma, nos están diciendo que tienen algunos problemas para entrar. ¿Tú ya detectaste quién, Lucy? Lorena, No. ponte en el chat de Ladies y ahí está. Dice que no puede entrar. No. Se va a conectar desde el cel. Sí. Y aquí nos va a pasar la presentación. Ok. Para que la vayamos poniendo. Sí. Y sí están empezando a entrar más personas. Estamos nada más esperando a que nos mande la presentación y se pueda conectar por el celular. ¿Esta Norma? Sí. Guau. Quién sabe que le haya pasado a su conexión. Una disculpa a los que acaban de entrar, estamos teniendo un poco de problemas técnicos. Esperemos que ya se puedan resolver.
No, yo creo que aquí, mientras esperamos, sería muy bueno que pudiéramos determinar entre los que estamos aquí qué otro tema relacionado con este de presupuesto y cuestiones de perspectiva de género quisiéramos escuchar, o algún otro tema que les interesara que la Comisión de Derecho Administrativo pudiera abordar. Estaría muy bien que nos los hicieran saber. Gracias, Lorena, que se acaba de conectar. Si tuvieran algunos otros temas, estaría muy bueno. Ya tengo aquí la presentación de Norma, ya nada más está conectando. Déjenme bajarla para que la podamos seguir viendo. ¿Ya la pueden ver? Sí. Bueno, sí, sí se puede ver. Y vamos. Estábamos por llegar a lo que era PGR, la fiscalía. Iba por aquí, creo. Aquí, Sí. exacto. Ah, caray. Oye, Alma, ¿tendrás la liga directa del Zoom? Que me la puedas compartir. O si no, le voy a decir que entre con la mía. Exacto, yo creo que esa va a ser la fácil. Lo primero es que la encuentre, ¿verdad? A ver, ahorita te la doy. Espera. Porque si tú la tienes, a lo mejor sería mucho más fácil. No la encuentro, no sé cómo hice para entrar. Le picaste nomás. Espérame, ahorita te la. Yo creo que sí. Mándamela para que se pueda. ¿Sí la encontraste? Ya, te la mandé a tu chat. Ah, muy bien. Ahorita se la reenvío. Ahí vienen los números, ok. Demos unos minutos más, por favor. Gracias por su paciencia. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, te vemos a ti. ¿A mí? ¿A la pantalla no? Ah, no, sí. Así, ya, ya. Lo está intentando, ¿eh?
Estamos intentando conectarnos, si no, Alma, tú que eres más versada en este tipo de cosas, cuando suceden estas cosas, ¿se reprograma o qué se hace? Alma. Alma, Alma. Pues voy a ver si Alma me contesta, si no, con toda la pena del mundo vamos a tener que reprogramar, porque la verdad es que es un tema muy interesante para que no lo podamos escuchar todo completo. Y yo creo que sí, con toda la pena del mundo, era muy importante tener aquí a nuestra expositora que está teniendo muchos problemas técnicos y no va a poder conectarse. Les agradezco muchísimo a los que estuvieron conectados. Les avisaremos cuándo se va a reprogramar esta sesión. Y bueno, pues una gran disculpa. Espero su comprensión y bueno, pues estaremos en contactos para siguientes sesiones. Ahí está. Norma. Ya se está conectando. Ya estábamos reprogramando. Ya estoy por aquí, una disculpa, es que Qué bueno. saben Qué bueno. que mejor me cambié a otra computadora, porque entre el celular y no, bueno, esto de la tecnología es todo un tema. Qué bueno, ya estábamos muy tristes e íbamos a reprogramar, No, pero no, adelante, el foro ya es estoy por tuyo. aquí. Y un favorzote, nada más si me pueden apoyar, porque ya no pasé para acá Yo la aquí te presentación. pongo, dime nada más en qué página ibas. Cientos. Íbamos justo aquí, estábamos hablando de cómo, perdones, vuelvo a tratar de contextualizar cómo pues se introduce el primer presupuesto, que yo no creo que sea ya como con perspectiva de género, fue más bien un primer presupuesto en 2006, derivado de pues lo que se estaba tratando de alcanzar para satisfacer pues esta sentencia, bueno, prevenir. Realmente todavía en 2006 no se pensaría que llegaríamos a la sentencia llegamos hasta 2009, pero en este rubro en lo específico yo me quería detener. ¿Qué sí se logró? Se logró crear ya desde 2006 una fiscalía especializada para investigar desapariciones y asesinatos de mujeres. ¿Por qué no se hablaba de feminicidio? Porque el concepto todavía no llegaba. O sea, el concepto llega posterior justo a que se resuelve en sentido negativo, se declara este incumplimiento por parte de México y bueno, dentro de unas de las acciones fue justo que se creara un tipo penal para estos delitos donde se estaba mostrando este odio extremo y donde pues se demostraba también que había algunas condiciones adicionales como lo eran los propios actos de corrupción, de impunidad, que habían sido como todo un caldo de cultivo que llevaría pues a esta condición, específicamente ¿cuál? La de caso algodonero. Y bueno, 114 millones de pesos que se destinan para este primer escenario de una fiscalía que todavía no hablaría ni de género ni de feminicidios, pero que ya tendría por objetivo precisamente pues ir analizando esto. Y todos estos presupuestos, de lo primero que nosotros vimos, pues únicamente fueron presupuestos que se dieron. Fue en una ampliación, ¿por qué? Porque les decía yo, en 2006 ya había un presupuesto, o sea, conocemos perfectamente este ciclo de la programación, presupuestación. Para el 2006 ya estaba el presupuesto encima y lo que se hizo fue dar una asignación con ciertos rubros que en lo concreto se estaban buscando atender, pero sería como el papá, la mamá de los presupuestos con perspectiva de género. ¿Qué pasa más adelante? Si le podemos dar a la que sigue, por favor. Que tendríamos entonces otro momento importante que sería 2008. Todavía no teníamos la sentencia de caso algodonero, recordemos, esa llega hasta 2009. Pero en 2008, pues ya había madurado, por así decirlo, de 2006, la llegada de la ley, la llegada
de este primer antecedente de una asignación en materia de atención a mujeres. Todavía no hablábamos del concepto de género, pero en 2008 tenemos una modificación con la incorporación de una redacción muy puntual en el artículo 25 del presupuesto de egresos de la Federación, donde, por ejemplo, ya se reconoce la perspectiva de género como el eje rector para la creación de programas, de algunos programas federales. Estas 6 fracciones, además, están correlacionadas con lo que establecía la Ley General de Igualdad. Yo les ponía el contexto. La primera ley que se crea es la Ley General de Igualdad, precisamente sabedores de lo que posiblemente nos traería esta impugnación internacional de caso algodonero. Pero en este caso, en materia específica de presupuesto, el presupuesto de egresos de la Federación ya señalaba cuestiones muy interesantes en el manejo de los recursos. Por ejemplo, matriz de indicadores. En toda la materia presupuestal sabemos que tenemos administrativamente que cumplir desde el sector gubernamental con el dichoso PBR, el presupuesto basado en resultados. Y que este PBR debe de tener una matriz de indicadores, y es la primera vez en 2008 que se establece que al menos en el nivel federal ya iba a existir una matriz con esta perspectiva de género. ¿Qué traería adicionalmente esto? Bueno, que por ejemplo instancias como Coneval, que todavía en esas épocas estaba también un poquito en pañales, ya iba también que destinar, que construir de la mano del Instituto Nacional de Mujeres, que fue el órgano técnico que se creó precisamente para aterrizar los trabajos de la Ley General de Igualdad y también los trabajos en materia específica de este ciclo presupuestario, ir trabajando de la mano justamente para construir el primer árbol de problemas de cuáles eran estas políticas públicas que se iban a tener que elaborar desde lo federal y que iban a pasar por todos los procesos. Que el propio artículo 25 lo dejó muy claro, ¿no? Tener también indicadores con perspectiva de género, poder más adelante evaluar los programas que se hubiesen elaborado con esta perspectiva de género. Y bueno, de entrada, construir información diferenciada donde ya tuviéramos segmentado solamente por razón de sexo, que todavía ni siquiera hablábamos de género, estábamos únicamente hablando de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero que al menos ya comenzáramos con tener esto, ¿no? Poder identificar a la población, porque antes de 2008 no teníamos información desagregada, o sea, toda la información era genérica. ¿Por qué? Porque no se pensaba en INEGI tener perspectiva de género, ¿no? Entonces, es bien interesante porque de pronto pensamos que las grandes reformas en materia de género ocurrieron en la Ley General de Igualdad o en la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en realidad creo que los grandes temas fueron en el manejo de los recursos, porque desde el propio presupuesto de egresos de la Federación se habló también de estas metodologías y sistemas. Por su parte, la Ley General de Igualdad en el artículo 5 establece en la fracción séptima que la perspectiva de género es precisamente contar con metodologías, contar con instrumentos de evaluación que permitan primero cuestionarnos en qué consiste esta diferencia de hombre y mujer, cuestionarnos cómo han sido las asignaciones de los roles y los estereotipos que se han creado, pero dar el siguiente paso, construir políticas públicas, reformas, leyes, involucrando la participación del entorno público, pero también del entorno privado y del entorno social. Entonces, si se fijan, iban un poquito de la mano, pero lo interesante es que para mí el gran gancho por el que se amarra el tema de género, pues es porque había que asignar un recurso con esta perspectiva de género. Y es cuando yo empiezo a entrar en estos temas. ¿Por qué? Porque es cuando a mí, que estaba cercana a temas de transparencia y acceso a la información pública, pues uno de los rubros que nos llega al Estado de Puebla es que precisamente teníamos que empezar a conocer y empezar a hablar de cómo, a través de acciones enfocadas desde
pues organismos o contralorías encargadas de la rendición de cuenta, se iba a evaluar precisamente que trajeran un componente, las políticas públicas con perspectiva de género. Si le podemos dar a la que sigue, por favor. Y en este mismo artículo 25, que dio paso a que se dieran ciertas reformas más adelante a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues se estableció que en la medida de lo posible, por supuesto, porque recordemos la propia naturaleza del presupuesto de egresos, pues es mixta, o sea, pasa por una aprobación por la Cámara de Diputados, pero tiene una naturaleza administrativa de un acto mixto, no es una ley. Entonces, lo dejaron así en este primer ejercicio ya en el año de 2008, con una redacción mucho más acotada de lo primero que nos pasó en 2006. Y bueno, por eso lo dejaron así de, y en la medida de lo posible, más allá de las acciones de programas de desarrollo social, los demás programas federales deberían también incorporar presupuestos con perspectiva de género. Entra otra vez muy definida esta responsabilidad de la creación de información desagregada por sexo, o sea, solamente la palabra sexo, y el rendir informes trimestrales tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la propia Cámara de Diputados y pues vincular las acciones de los informes que emitía el INMujeres, que además INMujeres también estaba apenas naciendo y ya después veríamos cómo INMujeres orgánicamente se tendría que desagregar para tratar por una parte la transversalización de la perspectiva de género y por otra, por supuesto, pues los temas delicados en materia de prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia a través de la CONAVIM. Y también habla ya por ahí de, y bueno, y cumple con 2 artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que más adelante, insisto, se traducirían en una reforma muy puntual a esta ley. Y dicen, y esto es bien interesante, porque en 2008 el artículo 25 dijo, bueno, y por cierto, así nada más nos lo dejó como muy en el aire. Todo el dinero que se reciba o que se ejecute en materia de estos sistemas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia y de los sistemas de igualdad entre mujeres y hombres deberían venir con asignaciones con perspectiva de género y tendrían que involucrar a la federación, a las entidades federativas y por supuesto a los municipios. ¿Por qué? Porque a la par en este año la Ley de Igualdad y la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecieron que se tenían que crear estos 2 sistemas, que la verdad nos ha llevado años el que medianamente avancemos a nivel municipal en tener instaurados los sistemas. Yo me voy anticipando un poquito a las conclusiones. En el caso específico de Puebla, pese a que tenemos alerta de violencia de género, pese a que tenemos homologadas las leyes, pese a que tenemos, por supuesto, ya una responsabilidad de asignar presupuestos con perspectiva de género, la realidad es que los municipios todavía no tienen los sistemas de igualdad. Tienen los sistemas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, los 50 donde tenemos declaratoria de alerta de violencia. Pero fuera de eso, los demás municipios no tienen ni idea que existe esta responsabilidad. Y esta responsabilidad se amalgamó presupuestalmente hablando desde el año 2008, o sea, no es algo que surgió hace un año, hace 2 años o hace pues un trienio en los municipios. Si le podemos dar a la que sigue, ahí sería el primer anexo, el 9.4, donde tendríamos la primera asignación específica de un presupuesto para mujeres e igualdad de género. Vemos la diferencia en el caso de 2006, donde fue realmente una asignación, pues una ampliación presupuestal que el titular del Ejecutivo autorizó en el presupuesto de egresos ya conforme el presupuesto se iba ejerciendo. Y aquí tenemos como tal, ahora sí, un primer anexo. Este anexo es el papá o la mamá de lo que ahora conocemos como anexo 13, que está destinado justamente con este seguimiento que da INMujeres, que da también CONAVIM, a todas las acciones que se tienen que realizar de forma transversal en todas las entidades. ¿Le podemos dar clic a las que sigue, por favor? Solamente para que veamos que se hizo referencia a ciertas dependencias donde se recargó muchísimo el presupuesto fue en materia de desarrollo social,
pero ya veíamos componentes, por ejemplo, en el propio Instituto Federal Electoral, obviamente en seguridad pública, por ahí hasta el CONACYT también tuvo una asignación, la Secretaría de Educación Pública también tenía una asignación bastante interesante, pero la mayor cantidad de recursos se quedaba en la Secretaría de Desarrollo Social. Siguiente, por favor. Pese a esto, nada más para que nos hagamos una idea, que es el primer presupuesto federal que sí dijo con perspectiva de género, porque insisto, el del 2006 habló de un presupuesto para mujeres, o sea, dijo mujeres y ahí metieron como pudieron algunos temas, pero aquí ya se reconoció la perspectiva de género. La asignación en lo específico solamente representó el 1.20 del total del presupuesto de egresos de la federación. O sea, sí hay que reconocer que sí es un esfuerzo, pero la realidad es que fue un esfuerzo así, pues, bastante chiquitito. Bueno, pero nosotros queremos dejar un poco al lado lo federal y queremos ver qué pasó o cómo esto empezó a aterrizarse en los estados y en las entidades federativas. Siguiente, por favor. Y es que entonces de ahí tendríamos como un salto cuántico, porque de 2008 hasta 2012 tendríamos otras modificaciones tanto en la Ley General de Igualdad que ya reconocieron en un artículo específico, el 15 fracción primero bis, que toda esta responsabilidad de contar con presupuestos, con planes y programas, no era solamente del nivel federal, que tenía también que involucrar a las entidades federativas, al entonces Distrito Federal, y esto eventualmente pues generaría una corresponsabilidad con los municipios. Pero entonces yo ahí digo, bueno, creo que el gran tema ahí es, ¿y cómo le íbamos a hacer si el nivel federal apenas le estaba entrando al tema? Ojo, en 2012 ya teníamos la resolución de campo algodonero, porque esa dijimos que es de 2009, y entonces, bueno, yo creo que ahí vino un gran tema. Había que hipersensibilizarnos en asignar dinero del público, que además es dinero de la ciudadanía, asignarlo precisamente con esta perspectiva de género. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es esto de hipersensibilizarse? Bueno, yo les decía que la Ley General de Igualdad reconoce que la perspectiva de género son metodologías, por supuesto, una metodología que se tuvo que crear fue aterrizar, por así decirlo, tropicalizar la propia metodología que establece la Organización de Naciones Unidas Mujeres para poder evaluar qué tanto en un país se avanza, se retrocede en materia de igualdad o qué tanto en un país se establecen en verdad políticas públicas para prevenir la violencia en contra de las mujeres. Pero de todo esto, lo más complicado es romper, antes de hablar de los roles y estereotipos, tenemos que romper los prejuicios. Siguiente, por favor. Y esto aquí es muy rápido, nada más para que nos hagamos una idea de los ejercicios que a mí me tocaba hacer. Yo les estaba diciendo que yo entré a los temas de género por temas de presupuesto, porque a mí me piden, o parte del trabajo que a mí me tocaba, era sensibilizar a los servidores públicos estatales en la Secretaría de Finanzas, en la propia Auditoría Superior del Estado y decirles, oigan, miren, o sea, yo no sé si quieren o no hablar de género o de mujeres o de grupos vulnerables, pero ¿qué creen? Es que si no elaboran su, política pública con todas las etapas que esto requiere, con un enfoque diferente, entonces, ¿qué creen? Se las vamos a evaluar mal y entonces esa evaluación se va a traducir en un impacto de una responsabilidad de ustedes como servidoras y servidores públicos. Y bueno, yo ocupaba que es un ejercicio que en España ocuparon en un focus group para hablar un poco de cómo pues teníamos que empezar a cambiar la manera en la que teníamos tradicionalmente la mirada de lo femenino y lo masculino. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque InMujeres, cuando ha hablado de qué es la percepción respecto de esta perspectiva de género, pues sí reconoce que las personas vamos a tener una respuesta conductual que ya la tenemos aprendida, que ya viene de muchos procesos previos y que una sola ley o el solo hecho de que yo les dijera a los servidores públicos del gobierno del Estado de Puebla, miren, es que fíjense que si no hacen su árbol de problemas y si no elaboran su matriz de indicadores con perspectiva de género, los vamos a sancionar. Eso no
pues no hacía que realmente las cosas cambiaran. ¿Qué es lo que tuvo que venir a cambiar? Y aquí, si me puedes echar a la mano, Silvia, vámonos rápido con estas que son imágenes. Una, otra, simplemente veamos cómo ha sido esta evolución a lo largo de los años, de estos años en los que empezamos a hablar de perspectiva de género y empezamos a replantearnos con una mirada violeta, pues la realidad en nuestro país, la realidad en la participación política, la realidad en la integración de la Corte y la realidad terrible, y aquí sí me quiero detener con esto. Yo les decía que hablar de presupuestos con perspectiva de género nos trae a la necesidad de replantearnos por qué llegó a nuestro país una sentencia como la es la de caso algodonero, porque desafortunadamente se tuvo en algún momento, aunque México fue haciendo algunas actividades, aunque México puso un presupuesto en 2006, señaló una perspectiva de género en 2008, para 2009 no fue suficiente y la Corte Interamericana decidió que teníamos que incorporar un tipo penal denominado feminicidio. Y yo aquí con mucho respeto les comparto fotos de casos de feminicidios muy emblemáticos. La imagen previa, que era de Mara Castilla, es alguien que a mí me mueve mucho porque Mara era estudiante en la universidad. Yo les comentaba que actualmente, antes de que entráramos a la charla, yo les comentaba que actualmente soy profesora en la Universidad UPAEP y ella era alumna en esta universidad. Y yo siempre he procurado, aunque tenga alguna actividad en el espacio público gubernamental, siempre procuro tener una clase, dar una materia en algún momento de mi día y no perder el contacto con alumnas y alumnos. Y no se imaginan lo doloroso que fue para mí cuando este caso creció de la forma en la que creció, que a ella se le revictimizó y se habló y se sancionó y se cuestionó y toda su familia fue víctima de un acoso mediático que no creo que hubiese sido necesario. Lo que a mí me dolía era pensar que muy probablemente en algún momento me la topé en los pasillos de la universidad y que pues ella no supo cómo atender, a quién acudir, y que eventualmente pues ella se volvió una cifra más de los casos de feminicidio en nuestro país. Y entonces ahora sí, si le podemos dar para adelante, nada más era para hipersensibilizarnos. Y entonces resulta que viene otra reforma muy importante, la de 2013, porque precisamente en 2013 el presupuesto de egresos de la Federación hace otra modificación. Habíamos platicado de en su momento en el artículo 25 en el año 2008, una reforma muy importante porque hace un match con la Ley General de Igualdad. Pero en 2013 viene otra modificación porque entonces dice, ok, y ahora no nada más voy a decir a ver si quieren, ¿no? Porque decíamos que en 2008 solo en materia de desarrollo social era una responsabilidad y por supuesto el presupuesto que recibía INMujeres, pero para las demás dependencias y entidades era algo voluntario. En 2013 deja de ser voluntario y entonces se establece que forzosamente se tiene que contar precisamente con esta transversalidad en todas las dependencias, en todas las entidades federativas y en todos los municipios. Así que desde 2013 se le da un nivel mayor porque además se le vincula a esta otra gran herramienta, al principio constitucional de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. Entonces, en 2008 tenemos un gran avance, por supuesto, porque tenemos ya un artículo en el presupuesto de egresos que dice, vamos a asignar con perspectiva de género, vamos a transversalizar, bueno, sí, pero los recursos que aterricen desde lo federal hasta lo estatal y municipal, desde CDSOL, desde INDESOL o desde como le quisiéramos poner a la secretaría dependiendo del sexenio, y a través de mujeres. Y más allá de eso, bueno, lo que quieran ir haciendo los demás de manera voluntaria. En 2013 deja de ser voluntario y se vuelve otra vez un anclaje presupuestal con vínculo a una responsabilidad administrativa en la gestión de los presupuestos de todos los niveles.
Yo sé que esto tendría muchos cuestionamientos, porque podrían decirme, oye, pero pues es el presupuesto de egresos, y tú misma dijiste hace unos minutos que tiene una naturaleza híbrida. Sí, pero recordemos también que la mayor justificación del gasto público, que está en el 31, fracción cuarta de la Constitución, pues es que tendríamos que estar destinando el gasto de acuerdo a las necesidades. Y claro que había ya una necesidad latente que había quedado visibilizada desde 2001 con los casos que se expusieron en estos terribles acontecimientos de Ciudad Juárez y que evolucionó poco a poco a estas modificaciones de índole jurídicas. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues después de que se da esta reforma a este artículo en el presupuesto de egresos, en 2014 tenemos grandes reformas. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria reconoce como una responsabilidad en el manejo, ejecución, programación, planeación, o sea, en todo nuestro proceso de políticas públicas, un gasto transversalizado destinado en materia de igualdad en las administraciones federales y por supuesto en las administraciones estatales. ¿Esto qué traería como consecuencia? Siguiente, por favor. Que en este mismo ejercicio fiscal pues se diera otra reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y entonces ya no era de a voluntad, ya no era de, oye, mira, hipersensibiliza a los servidores públicos, no. Ya era una responsabilidad amalgamada a estas dos leyes, que además son leyes, si bien una dice Ley Federal de Presupuesto, en realidad es una ley reglamentaria, al igual que la Ley General de Contabilidad, son reglamentarias. Eso significaba que todos los estados y por ende después los estados pues iban a tener que hacer lo mismo, desdoblarlo a los municipios. ¿Qué pasó en ese mismo año? Y ahí se notó el interés, ¿verdad? Pues cuando vimos que era ahora sí una obligación en el manejo de nuestros recursos que se iba a traducir en que no nos aprobaran la cuenta pública, así de simple. Que en ese mismo año 3 entidades federativas hicieron todas las modificaciones necesarias para que los presupuestos en sus entidades federativas tuvieran perspectiva de género. Quienes se atoraron un poquito, Baja California y Tabasco, pero solo porque ese año traían otro tema, todavía no podían aterrizar las reformas en materia de la ley de igualdad entre mujeres y hombres, pero en realidad esto, al final de cuentas, pues fue un impulso muy fuerte, porque después de este año, pues ahora sí todos teníamos que empezar a caminar al mismo ritmo. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa para ese mismo 2014? Bueno, recordemos que en nuestro país tenemos 2,471 hermosos municipios. Eso significa que hay una gran diversidad en estas curvas de aprendizajes administrativos, en la propia manera en la que iban a entender qué es el marco lógico. Creo que ni siquiera el 80% de los presidentes o presidentas municipales termina de entender en qué consiste elaborar su presupuesto con marco lógico, y todavía a partir del 2014 le pusimos el apellido con perspectiva de género. Entonces, esto ha traído una necesidad de replantear las acciones desde la propia planeación y, por supuesto, el resto de, el ejercicio de pues la creación de políticas públicas. Es importante también señalar que en 2014 solamente 3 entidades habían alcanzado ya contar con una solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género. Sentimos que hay un desfase, por supuesto, porque no hablábamos de alerta de violencia de género hasta que no llegó la resolución de caso algodonero en 2009, no se reformó la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, reconociendo como un tipo de violencia la feminicida, y no se empezaron a realizar reformas, por supuesto, en los códigos, tanto el Código Penal Federal como los propios códigos penales en las entidades federativas. Y entonces aquí otra vez tenemos que abrir, así como dijimos que había que hipersensibilizar, aquí tenemos que abrir otro pequeño apéndice. ¿De qué me puede servir que tenga yo normatividad en 2014 que ya era muy clara, al menos desde un análisis federal al gobierno federal se le hacía que ya era muy claro que en los municipios se tenía que incorporar
acciones con perspectiva de género si ni siquiera terminábamos de entender cuál era el fenómeno de origen? Bueno, y el fenómeno de origen era este. En realidad, le podemos dar clic a la que sigue. En realidad, Caso Algodonero surgió por esto, porque tenemos una hipernormalización de la violencia en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, en los entornos que tradicionalmente, pues en los que convivimos hombres y mujeres. Si le podemos dar clic a las que siguen, son solamente las imágenes para que vean desde la mirada federal en qué consiste tener una alerta de violencia de género. Es un mapeo. El gobierno federal cuando activa, porque además no lo activan ni los estados, ahí lo podemos dejar porque es el caso específico de mi entidad, la alerta de violencia de género no es una acción voluntaria de los gobiernos municipales o estatales, es una solicitud que realizan las organizaciones de sociedad civil al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, donde le señalan, mira, derivado de estas características, consideramos que este lugar, estos municipios de esta entidad federativa tienen altos índices de feminicidio o hay altos índices de violencia que priva de la vida a las mujeres. Si no queremos decir feminicidio, no importa, pero hay una realidad cuantificable. Y esta cuantificación de la violencia se logró precisamente porque, decíamos, en 2002 teníamos ya una ley que decía, bueno, y es que habría que hablar de perspectiva de género. Todavía no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero por algún lado tenía que llegar. Y entonces cuando empezó a desagregarse la información, pues se empezó a observar una diferencia en el trato, una diferencia en la manera en la que se cometían estos delitos y entonces, bueno, fue necesario crear esto. Las acciones afirmativas en materia de igualdad son temporales y dice la Ley General de Igualdad que tienen por objetivo, pues, otorgarle, reincorporar a las niñas y mujeres a una condición segura, libre de violencia y que garantice la totalidad de sus derechos humanos. De esa definición de acción afirmativa tenemos ejemplos específicos, como lo es el manual para tener este lenguaje incluyente que emite InMujeres o el protocolo para juzgar con perspectiva de género que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero otra acción afirmativa es precisamente la figura de las alertas de violencia de género. ¿Hasta cuándo va a dejar de tener vigencia una alerta? Ah, pues hasta que ese estado demuestre que en esos municipios se ha disminuido la condición de violencia feminicida. Y nada más para que nos hagamos una idea, hoy, en 2022, de las 32 entidades federativas que integran nuestro país, resulta que 22 entidades tienen alerta de violencia de género, con 25 alertas activadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Veracruz tiene 2 alertas, Oaxaca tiene 2 alertas, Estado de México tiene 2 alertas, Zacatecas iba ya a solicitar que se activara la segunda. Puebla también ha tenido por momentos pues se han tenido estas reuniones con colectivas, con sociedad civil, donde han externado que quisieran que se activase otra declaratoria de alerta de violencia de género. Eso significa que algo hemos hecho mal. Yo no vine a esta sesión, vine a hablar de que se asigna dinero con perspectiva de género a los municipios, pero algo ha fallado, porque se suponía que estas primeras asignaciones tenían por objetivo frenar la violencia, esa que detonó el caso algodonero. Y lo único que hemos tenido como sí una certeza segura es que de nada nos ha servido asignar, tener alertas, si el cambio real de no generar estas condiciones de violencia no ocurre en lo individual, en lo personal. Y bueno, con eso cierro mi paréntesis feminista. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Que a partir de que se fueron dando estas reformas, donde ya homologamos, porque ya no teníamos solo una ley general de igualdad, una ley general de acceso a las mujeres, no, teníamos una responsabilidad hacendaria, entonces ahora sí se empezaron a homologar todas las leyes en las entidades federativas y todos los estados comenzaron a desdoblar la responsabilidad hacia sus municipios. Y entonces, por ejemplo, Sonora fue de los primeros estados
que se apuró, fíjense, de 2014 a 2017, y decimos que fue de los que se apuraron, porque fue el primero que logró vincular con un esquema de responsabilidades hacendarias, patrimoniales a los municipios, tuviesen o no declaratoria de alerta de violencia de género, sí contar con presupuestos con perspectiva de género. Después, en el año de 2019, los alcanzamos en el caso de nuestro estado de Puebla, pero ya teníamos alerta, o sea, no juega, porque en 2018 nos habían activado la alerta y entonces una de las responsabilidades que decía la alerta era esa, que necesitábamos generar la vinculación con los municipios. Y también en el Estado de México, su segunda declaratoria ya les dice que tienen que generar esta vinculación presupuestal. Para 2020 los alcanza Quintana Roo y a Veracruz. Y bueno, ¿qué se logró? Que en el caso específico de Puebla, que además para el ejercicio fiscal, porque la reforma fue de diciembre de 2019, eso significó que el ejercicio fiscal de 2020 ya fuera vinculante, nada más que teníamos un pequeño detalle, ¿verdad? Que se me había olvidado comentar. A esto tendríamos que sumar las coyunturas políticas, porque en el caso del Estado de Puebla, esta reforma llega con municipios que estaban a un año, a un ejercicio fiscal de hacer sus cierres administrativos. Por lo tanto, sí es vinculante, pero la justificación que muchos gobiernos municipales dijeron fue, espérate, ¿cómo quieres vincularme ahorita si en el momento en el que yo hice mi plan municipal de desarrollo y estaba vigente el plan de desarrollo del Estado, pues no existía esta responsabilidad? Entonces, ¿qué crees? Es voluntario. Y en esa buena o intención de tener un espacio de voluntades, yo les quiero platicar un poquito rapidísimo de mi experiencia personal. A nosotros nos toca esto, implementar pues nuestro programa para la igualdad y la no discriminación en el municipio de Puebla desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, que además pues fue uno de los primeros municipios, el de Puebla, en darle al tema de género el nivel de secretaría municipal, porque en casi todos los municipios pues son instancias de las mujeres. En el mejor de los casos son institutos con personalidad jurídica y patrimonio propio, en otros casos ni siquiera son direcciones, hay veces que nada más hay una persona nombrada y bueno, eso es todo lo que tiene que ver con la instancia de las mujeres. Y a nosotros que nos tocó, bueno, un poquito anticipados a esta situación, la administración municipal tejió un presupuesto transversalizado con acciones concretas en todas las dependencias y entidades municipales que le generaban o nos generaban a nosotros como Secretaría para la Igualdad Sustantiva un hilo conductor. No teníamos dientes, ¿verdad? Porque pues apenas fue el primer ejercicio sin dientes, pero sí con un hilo conductor para poder evaluar a través de este programa para la no discriminación e igualdad de género, poder evaluar qué tanto las secretarías estaban destinando precisamente estos presupuestos con perspectiva de género. Siguiente, por favor. Hoy tenemos, yo les decía, una realidad compleja. Hay 643 municipios en nuestro país con declaratoria de alerta de violencia de género. Ya no importa la coyuntura, porque en realidad todos los estados que íbamos atrasados, por así decirlo, en aterrizar estos presupuestos con perspectiva de género, ya lo alcanzamos, ya se logró. Entonces, ¿esto qué significa? Que en estos 243 municipios hoy es una responsabilidad vinculante para efectos de la evaluación de su ejercicio, de su presupuesto, para efectos de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, pero sobre todo vinculante para que las auditorías que evalúan que generan, mejor dicho, la aprobación de la cuenta pública municipal, pues efectivamente tengan herramientas para poder pues saber si efectivamente se hicieron o no se hicieron estos presupuestos, se coordinaron o no se coordinaron y si se ejercieron o no se ejercieron los recursos con perspectiva de género. Quiero también mencionarles que a la par hay una huella muy delicada, porque sabemos perfectamente que pues estas reformas transversales han ido alcanzando muchos sectores. Uno de estos fue precisamente que el Instituto Nacional Electoral, en razón de las reformas de 2020,
donde se reconoce y se tipifica la violencia política en razón de género contra mujeres, pues tenga ya un padrón oficial de quiénes son los agresores, quiénes son las personas que generan violencia política de género contra mujeres. Y ahí también he de decir algo pues muy básico, no toda la violencia la genera el hombre contra la mujer. De hecho, en este sitio oficial del INE vamos a encontrar que hay ya ex presidentas, ex síndicas, ex regidoras que están siendo señaladas y que cuentan con una sentencia que las señala como agresoras en contra de otras mujeres. Diría Simone de Beauvoir que cuerpo de mujer no significa cabeza de mujer. Pero algo muy importante sí es que la violencia política, al menos donde ha dejado más huella, por los procesos, por los momentos, por el tiempo que llevamos, porque además es una reforma pues muy reciente, apenas llegó en 2020 y apenas venimos tratando de aplicarla 2021 y lo poquito que llevamos de 2022, pero lo delicado es que de los 179 registros de personas agresoras, 158 demuestran que las agresiones han ocurrido precisamente en los espacios del entorno municipal. Entonces, imaginemos lo complicado. Tenemos 2.471 municipios que tienen que cumplir con presupuesto, con perspectiva de género. Creo que mucha necesidad de hipersensibilizar a las autoridades en las instancias municipales tomadoras de decisiones, porque pareciera que aquellas regidoras o que aquellas personas que empiezan a insistir en estos temas, pues se vuelven precisamente los flancos para recibir los ataques en materia de violencia política en razón de género. Han transcurrido 16 años desde que empezamos a hablar de este tema, desde que empezamos a hablar del concepto de perspectiva de género con un vínculo a el manejo de recursos públicos, sí, primero a un nivel federal y por supuesto hoy alcanzado ya a niveles de gobierno municipales. Sin embargo, creo que tenemos muchísimo que trabajar. Y este es un ejemplo real de algo vivencial. Pues sí, muy felices de ser el cuarto municipio más grande a nivel, dale clic por favor Silvia a la siguiente, de ser un municipio el cuarto más importante a nivel nacional, sí muy felices de tener pues esto que nos costó mucho trabajo, ¿verdad? Poderlo desarrollar, pero asignaciones realmente pequeñas. Esta es la asignación del 2021 para la Secretaría de Igualdad Sustantiva, tomando en cuenta que nos correspondía el seguimiento y además la ejecución, porque el trabajo de prevención y atención compartido con la Secretaría de Seguridad Pública, varias acciones sí recaían de manera directa en la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Nada más por dejar un ejemplo, todo el tema de prevención y atención de acoso y hostigamiento en el entorno laboral es una responsabilidad que atiende de manera directa y en solitario la Secretaría para Igualdad Sustantiva de Género. Entonces, pues tampoco es así como que fuera harta la voluntad que se tuviera, porque esto en representatividad de todo el presupuesto municipal era algo así como el 2% del presupuesto, o sea, era nada. Pero bueno, con eso ya dejamos al menos una evidencia de una asignación presupuestal. Y bueno, yo empezaba esta charla atropellada por esta situación que tuvimos en materia de conectividad con una frase un tanto extensa de Michelle Bachelet, pero que está vinculada directamente con caso algodonero. Y ahora me quiero ir con una muy sencilla de Ruth Bader Ginsburg. Yo también creo que el cambio real y el duradero es poco a poco, ocurre paso a paso, y sí creo que estos 16 años ya le han dejado una experiencia a nuestro país en materia del manejo presupuestal, una experiencia que tenemos que ayudar y hacer más fácil de entender, porque las diferencias en la gestión administrativa son muy grandes. Yo no podría ni de broma comparar una gestión en esta zona metropolitana, en alguno de los municipios, con algún municipio de mi entidad encallado en la sierra, porque sus realidades son muy diferentes. Por eso
creo que el cambio duradero va a ser paso a paso y vamos a necesitar, pues sí, como estos procesos, yo diría, de evangelización, de hipersensibilización, porque tenemos que ir y tocar a esos municipios que están en la sierra, a esos municipios que están muy alejados de entender qué es esto de presupuesto con perspectiva de género, pero que tienen una realidad. Esta ola de violencia alcanza a sus niñas y a sus mujeres y algo definitivamente tendremos que hacer ahí. Y bueno, yo con esto estaría concluyendo esta charla. Una disculpa por todos los conflictos que Norma, no tuvimos. te preocupes, muchísimas gracias a ti. La verdad es que fue una exposición muy completa, creo que nos dejó muchas reflexiones. Por lo menos yo estoy impactada con los años que han pasado y que no se ve tanta evolución, que puede haber sido por muchísimos factores políticos, burocráticos, de escasez de recursos, bueno, pueden ser 20,000, pero me voy con una reflexión que estás haciendo, ya la semilla está ahí. Ahora lo que tenemos es que germinarla. Y el punto aquí, y mi pregunta va, ¿cómo podemos apoyar en esta parte de capacitación, concientización, sensibilización, establecimiento de brigadas para que puedan ir con estas ideas de una forma muy básica, que creo que eso es lo que todavía falta? ¿Hay alguna idea respecto de esto? Pues mira, yo sí creería, porque además yo lo veo como una corresponsabilidad. Cuando la Ley General de Igualdad dice que la perspectiva de género pues involucra a todas las áreas, ¿no? Nada más no menciona la familia. Y yo no sé por qué no la mencionó, porque en realidad ahí es donde tendría que surgir esto, es el núcleo realmente de cualquier sociedad. Pero creo que quiso ser respetuosa a la ley, pero sí nos dejó a todas las demás entidades de la sociedad civil, por supuesto a la empresa, y obvio a los gobiernos, claro, una gran responsabilidad. Y yo sí creo que hay maneras. Una muy importante es esta. Yo he notado un salto diferenciador. Digo, llevo de ser barrista desde el año 2011, si la memoria no me falla, más o menos a la par de estas irrupciones que se han dado. Y yo sí observo que ya en nuestro colegio hay este interés que puede ir más allá, o mejor dicho, que debe ir más allá de atorarnos, por así decirlo, en debatir el uso o no del lenguaje incluyente, la modificación o no de la denominación de la asociación. Creo que el fondo es lo importante, ¿no? Podemos debatir mucho sobre temas muy álgidos en esta no violencia contra las mujeres, como por ejemplo la despenalización del aborto, pero hay cuestiones muy básicas. A mí me ha parecido importante y el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, aquí también con la propia Fundación de la Barra y con colectivas que nos hemos ido sumando con el apoyo, por ejemplo, pues de nuestra querida amiga Lolita Aguinaco, pero pues también el trabajo de Carla Aguilar, que ha sido fundamental en este pues acompañamiento de la Fundación. El tener, por ejemplo, ya una red nacional de abogadas contra la violencia de género y en el que nos hemos ido sumando, creo que muchas, siendo barristas o no barristas, porque en esta red habemos de todas, porque yo sí creo que es un movimiento que es más orgánico, ¿no? Y que ahí estamos haciendo esto, ¿no? Estamos elaborando pues como cajas de herramientas que son protocolos muy básicos, digitales, que podemos estar compartiéndoles a otras para que puedan identificar números de emergencia, números de atención. Lo vimos hace poco con este desafortunado caso de Paola Esquifarte. ¿Cómo es posible que haya estado ella pues en este espacio tan peligroso per se como lo es Medio Oriente? Porque ahí yo creo que se juntan un cúmulo de violencias contra las mujeres en general. Cómo hubo una falla garrafal en el acompañamiento de pues la asistencia consular, que es un derecho fundamental, y que de pronto nos dicen, ay, por cierto, aquí hay un protocolo. Espérame, el protocolo no era para nosotras, no era para ella, no era para la víctima de violencia, el protocolo era para la instancia consular
y el protocolo no lo ocupó la instancia consular. O sea, esa situación es muy clara. Pero creo que nosotros sí podemos difundir estos otros protocolos, estas otras herramientas que nacen desde la sociedad civil. Yo sí creo mucho en el trabajo pro bono. También he de decirles que al paso de los años yo era la que salía y decía, ay, quiero denunciar, y ya me veía yo ahí en fiscalía. Y ahora he aprendido a que primero tenemos que acompañar a la víctima, porque no en todos los casos la denuncia es la primera acción. O sea, hay otras acciones previas, ¿no? Garantizarles espacios seguros, darles acompañamientos psicológicos. Y creo que ahí no hay presupuestos que alcancen, no los va a haber, porque también la violencia es, pues, tiene un comportamiento muy complejo. Nosotros aquí en el municipio hicimos algunas cosillas, ¿no? Yo aquí traigo así como mi caja de herramientas. Por ejemplo, teníamos estos que eran como algunas folletitos con historietas que llevábamos a comunidades, sobre todo marginales. Teníamos un folleto muy sencillo para hablar de pues acompañamientos en materia de violencia sexual, que lo teníamos desarrollado en 2 vías, uno enfocado a las jóvenes, a las adolescentes, y otro enfocado a madres y a padres que quieren empezar a hablar del tema de la sexualidad en familia. Y bueno, era una guía como para sugerirles cómo abordar los temas, ¿no? Por mencionarles algo, ¿no? Y de ahí yo creo que hay muchas asociaciones de sociedad civil que están haciendo esto. Tenemos mucho Y todavía yo que creo hacer. que ahí pues podemos sumar muchísimos esfuerzos, y estoy segura que nuestro colegio pues va a seguir dando estos pasos, ¿no? Desde diferentes enfoques. Y yo por eso feliz de que hoy estemos hablando de Qué género bueno. en una comisión que habla de derecho administrativo, precisamente, ¿no? Dándole este enfoque pues en el manejo de los presupuestos municipales. Nuestro secretario Miguel Ángel del Zulu quería participar. Adelante, Miguel Ángel. Hola Silvia, hola Norma, buenas tardes a todas las compañeras que están conectadas. Pues primero que nada yo quería felicitarte, Norma, porque pues es la primera vez que sinceramente que tomo alguna plática, algún tema de capacitación que aborda el tema de la paridad de género desde un punto de vista eminentemente jurídico y presupuestal, porque es muy común de que pues cuando se tratan de estos temas se aborde desde una perspectiva netamente política o con una narrativa, ¿sí? A favor de la paridad de género o a favor del feminismo, pero en esta ocasión yo creo que es una buena perspectiva a través de la cual abordas con mucha precisión, y creo que sin duda nos delineas también una ruta que jurídicamente ya ha sido trazada, pero que muchas veces dentro de las propias administraciones federal, estatal y más en las municipales, aún no se ha considerado para cumplir con determinadas obligaciones que los gobiernos tienen, sobre todo cuando tú decías, bueno, su marco lógico, que es un aspecto muy técnico cuando arman sus presupuestos, sus programas anuales operativos, muy pocas veces lo abordan, y ni qué decir cuando se trata de rendir un informe de resultados o un informe de desempeño, que desde luego, como tú bien decías, los órganos internos de control deben de estarlo también revisando, supervisando, y entonces yo creo que es algo que hay que seguir promoviendo. Qué bueno que desde la barra lo vengamos haciendo, y qué bueno que tengamos especialistas en el tema desde un punto de vista netamente jurídico, pues tal como tú. Muchas felicidades y verdad muy claro. Ay, de veras, muchas felicidades, Norma, te agradecemos mucho la participación. No sé si alguien más de los presentes quisiera hacerle un comentario a Norma. Si no, bueno, te agradecemos muchísimo. Sabemos que tienes otro evento en un ratito. Hay que descansar la voz y bueno, pues te estaremos acompañando también allá. Muchísimas gracias, y bueno, para mí un honor, y pues bueno, aquí estamos listas para seguir sumando, y qué bueno también que esté Miguel. Creo que eso no lo dije y ya con esto concluyo. Estos temas no son solo de mujeres, estos temas son en equipo, y en un equipo en el que precisamente mujeres y hombres, pues lo que buscamos son mejores espacios para todas y para todos. En realidad creo que
es muy complicado. Yo les he de decir aquí un poco tras bambalinas lo que nos pasó cuando me quedé sin internet y todo lo que ocurrió, que el primero que salió corriendo a ayudarme y demás, pues fue mi esposo, que anda ahorita aquí conmigo en la oficina y que buscó la manera de traerme otra computadora y ver, me dejó aquí unos audífonos y dijo, bueno, de esto creo que es, ¿no? En realidad somos equipo y los equipos los hacemos en igualdad, y creo que ahora lo que buscamos es esto, ¿no? Igualdad de espacios de reconocimiento, hombres, mujeres, y sobre todo también, pues, la diversidad, porque es algo interesante, ¿no? O sea, el tema ya no lo apunté tanto, pero ahí está en la presentación y con mucho gusto, si la pueden compartir adelante. Ay, eso te íbamos a pedir, que la pudiéramos compartir, porque Sí, la claro verdad que es un sí. material muy valioso. Porque precisamente se nota un salto. En un principio se hablaba de mujeres y estamos hablando en realidad de perspectiva de género, y esto es un concepto más amplio que involucra pues muchísimas situaciones que hablan de esto, de que como sociedad queremos espacios seguros para absolutamente todas las personas. Y la base central es la de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Entonces, ese salto no fui tan acuciosa, pero sí está en la presentación notorio de cómo se hablaba de mujeres y luego se habla ya de perspectiva de género. Y a mí me gustaría agregar, si me lo permite Silvia, de que efectivamente, como tú lo indicas, muchas veces cuando se abordan estos temas, a veces se procura invitar a más mujeres que varones. Y yo desde mi particular punto de vista siento de que la mejor manera en que se puede ahora sí que promocionar o hacer que la paridad de género sea algo normal en la sociedad es que las propias mujeres también nos involucren a nosotros. Porque así como a veces del lado de ustedes puede ser criticable de que hay un presidio en donde solamente están hombres y 0 mujeres. Luego cuando se organizan conferencias, charlas, pláticas con estos temas, nos damos cuenta que las invitaciones solamente se giran a las mujeres y nunca se nos involucra a nosotros. Entonces yo creo que hay que ir con esa perspectiva de difusión de la mano, ¿no? Hacer que se normalice que el tema de paridad de género no es un tema de mujeres solamente, sino también de varones y viceversa. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, la mejor prueba creo que ahorita yo soy el único varón que está conectado acá con ustedes, ¿no? Y muy bienvenido. Muchas gracias. Sí, no, la verdad es que tenemos todavía mucho que transitar en esto, y creo que este tipo de eventos son importantes. Y tratar yo le comentaba en un principio a Norma que vamos a tratar de que esta presentación la podamos pues difundir de alguna manera para que más personas puedan tener acceso a ella, ¿no? Que eso sería una cosa muy buena. Claro que sí, yo encantada. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos los presentes. Vamos a distribuir el material en el chat de la Comisión de Administrativo. Y bueno, pues estamos pendientes. Y Norma, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Nos vemos, que les vaya muy bien. Noche. Buenas noches. Nos vemos, hasta luego, gracias. Bye. Hasta Nos vemos luego. ahorita, bye. Bye. Bye, bye.